Continuamos con el curso de altos estudios, la diplomatura en Due Process of Law, teoría de altos estudios, la misma que será dictada por el maestro Fausto Ramiro Vázquez Ceballos. Como estudios realizados tiene maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador, diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad Central del Ecuador, masterado en Derecho Procesal Penal por la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, masterado en Derecho Penal y Ciencias Penales por las Universidades de Barcelona y Pompeya, Fabra de España en Barcelona. Las obras publicadas. Sus obras son La sustanciación del proceso penal, La falsedad documental en materia penal y artículos publicados en medios de comunicación escrito relacionados con la expansión del derecho penal e incremento de las penas, tesis retribuidas y preventivas, tanto en España, Argentina, Colombia y Ecuador. Los trabajos desempeñados. Fue juez provincial de la Corte Provincial de Pichincha, presidente de la tercera sala de lo penal de la Corte Provincial de Pichincha, profesor de pregrado y posgrado en Derecho Penal, tanto en universidades internacionales como nacionales. Para mí es un gusto además anunciarles que el maestro ha sido invitado por el doctor Borja Mapelli Cafarena, tratadista del derecho penal español, para exponer sus trabajos y análisis referentes al derecho penal a una base de datos que comporta la literatura científica en materia penal española, siendo esto un orgullo para nuestro país y para quienes queremos entender el análisis del derecho. No está por demás recordarles que ha estudiado Derecho Penal en las cátedras de los maestros Santiago Mirpuig, Jesús Silva Sánchez y Mirenchu Corocoy, tratadistas de renombre, quienes han considerado al maestro Vázquez uno de los referentes en Latinoamérica. Desde ya me permito anunciar la diplomatura en altos estudios para obtener el certificado de fiscal, la misma que se desarrollará en los primeros meses del año 2014. En este momento les dejamos con el maestro Fausto Ramiro Vázquez Ceballos. La tercera limitación, que considero a mi juicio la más importante, que debería tomarse con mucho atino, la explicación de esta limitación considero la más importante y la que está relacionada en la vida práctica de la administración de justicia, de los operadores de justicia, es esta limitación. Me refiero a la prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales. Voy a permitirme hacer una explicación pausada y un tanto concreta, pausada y concreta. ¿Qué es la violación a la garantía fundamental? Cuando se violan las garantías fundamentales, no olvidemos que la violación a las garantías fundamentales solamente puede verse en el derecho procesal penal, porque estamos hablando del derecho procesal penal, Cuando se violan las garantías fundamentales, se viola el debido proceso. Entonces, se invierte el título de la limitación que estamos hablando, y es la prueba obtenida con violación al debido proceso. La prueba obtenida con violación al debido proceso. Entonces, la prueba obtenida con violación al debido proceso es la prueba que viola las garantías fundamentales. Entonces es importante que se tenga en cuenta en los tribunales de justicia, en los juzgados, en las cortes, que la violación del debido proceso es la violación de las garantías fundamentales del proceso que espera la materialización del Estado de Derecho, del procesado, que es la persona que está en ciernes la irrogación o vulneración de un derecho de libertad y, por tanto, la destrucción del principio de inocencia. Entonces, la violación del debido proceso es la violación de las garantías fundamentales. Y además
de los derechos humanos. Esto es importante, de los derechos humanos en esa persecución procesal estatal. Bien, ¿qué se obtiene o cuál es el resultado de la violación del debido proceso? Es decir, de la violación de las garantías fundamentales y de ciertos derechos humanos. Cuando se habla en materia probatoria, se obtiene una prueba ilícita. Se obtiene una prueba ilícita. Aquí cabe una diferencia entre la prueba ilícita y la prueba ilegal. La prueba ilegal es aquella que vulnera solemnidades legales. La prueba ilícita es aquella que va en contra de las garantías fundamentales contenidas en una Constitución. Esa es una diferencia importante. Bien, entonces, ¿qué es la prueba ilícita? La prueba ilícita tiene las siguientes características. La prueba ilícita es una limitación a la prueba. Es una limitación a la prueba. En la prueba ilícita se verifica una violación al principio de legalidad en sentido amplio. La violación al principio de legalidad en sentido amplio. ¿Y cómo se entiende el principio de legalidad? No olvidemos que habíamos hablado que existe un principio de legalidad sustantivo y procesal. Hablamos de derecho procesal penal, hablamos del procedimiento penal, hablamos del principio de legalidad procesal. Pero cuando hablamos del debido proceso, cuando hablamos de la prueba ilícita, ¿verdad?, que conlleva, dicho sea de paso, la exclusión, que más adelante lo vamos a ver, ese principio de legalidad en sentido amplio se entiende al sometimiento de las actuaciones públicas a la integridad de un ordenamiento jurídico, de la integridad de un ordenamiento jurídico. Sometimiento de las actuaciones públicas a la integridad del ordenamiento jurídico. Pero además, la prueba ilícita también tiene una relación directa con la violación del derecho a un debido proceso. Y esa violación al derecho al debido proceso es un ataque directo a la igualdad de armas en el proceso penal, a la igualdad de armas en el proceso penal. Ahí convendría hablar, que no viene al caso, pero convendría como un paréntesis, convendría hablar del proceso adversarial, un proceso mixto y un proceso acusatorio. En el Ecuador evidentemente se vive la vigencia de un proceso mixto, no un proceso acusatorio. Un proceso mixto con tintes acusatorios. ¿Y qué hacemos frente a la prueba ilícita? La consecuencia de la prueba ilícita es la exclusión, es decir, debe excluirse. No se puede valorar la prueba ilícita. Otro aspecto importante es la exclusión misma. Esa exclusión es formal y es material. Esa exclusión es formal y es material. ¿Qué tiene que ver la exclusión formal y material? La exclusión formal tiene que ver en tanto y en cuanto, mediante la obtención de esa prueba se violaron formalidades. Y la exclusión material tiene que ver con el rechazo, la no valoración material de esa prueba. Esto tiene una incidencia directa con la función del juez. La opinión mayoritaria, el sector mayoritario de la doctrina, concuerda, y concretamente la legislación colombiana, en que el juez que vino en conocimiento de esa prueba ilícita debe ser apartado del conocimiento. Esto es importante para los tribunales penales, y también para las cortes que actúan en la fase o en la instancia del derecho recurrente, de la vigencia del derecho recurrente. Hay un fallo muy interesante logrado por uno de los tribunales, uno de los órganos de justicia de Colombia, que ahora está ya directamente recogido por la doctrina colombiana. Óscar Julián Guerrero lo determina, lo refiere en su obra relativa a los preceptos constitucionales, a los nuevos fundamentos constitucionales en el proceso penal acusatorio. Y es que se determina que el juez tiene una afectación psíquica
sufre una afectación psíquica el juez que conoció la prueba ilícita. Y tiene 4 características, se verifican 4 características. Es decir, el juez sufre una despersonalización, sufre una enajenación mental, una perturbación en la conciencia y un trastorno de ansiedad. ¿Qué es lo uno? Cada uno de estos, cómo se presenta en el juez que conoció esta prueba. En cuanto al trastorno de ansiedad, se determina que el juez está preocupado, le sudan las manos, tiene una preocupación total, sabe que existe una prueba y que con esa prueba no va a poder condenar, sin embargo, de que el hecho podría, a prima facie, fácilmente determina que hay una responsabilidad del procesado, pero sobre la base de esa prueba que ha sido obtenida con afectación de las garantías fundamentales o de un debido proceso, no puede aportar esa prueba, no puede condenar con esa prueba, y eso conlleva un trastorno emocional. Luego la despersonalización está relacionada con el hecho de que el juez se aparta de su vida familiar, de su vida cotidiana, y comienza a pensar en repetidas veces y a concentrarse en ese problema que representa para él el no poder juzgar ese hecho con esa prueba, ¿sí? Es decir, se aparta de su vida personal, permite que invada su vida personal este problema. Lo otro, la enajenación mental, en cambio, tiene que ver con la carga, con una carga que lleva a él, un peso que siente el juez, y a su vez esto afecta a su conciencia. Y la última, que está relacionada con la alteración de la conciencia, significa que siempre está bloqueado, está perturbado, no puede actuar. Estas precisamente son las razones por las cuales se determina una exclusión material. La exclusión material, el juez no puede volver, se concluye la exclusión formal y material y se concreta en esto, que el juez no puede volver a conocer esta prueba, no puede volver a resolver este caso. Y se determina que la exclusión material, es decir, que se logre como efecto de la exclusión material que el juez se aparte de conocer este caso o vuelva a resolver este caso. Y es precisamente porque se siente afectado al principio de inocencia. Claro, de alguna forma se dice que el juez estaría contaminado y afectaría de esa manera al principio de inocencia. Bien, la última limitación a la investigación de la verdad material está relacionada con la inocencia, o el principio de inocencia. Este principio de inocencia tiene 4 momentos, 4 características. El principio de inocencia tiene una relación con la configuración del tipo penal, es decir, constituye una limitación a la configuración del tipo penal, que debe tomar en cuenta el legislador a la hora de configurar los tipos penales. La segunda es que este principio tiene exigencias probatorias para poder enervar la inocencia. La tercera constituye una limitación a la investigación procesal y la cuarta hace parte de un debido proceso. La primera es que el legislador debe tomar muy en cuenta el principio de inocencia a la hora de configurar los tipos penales. Y eso significa que no puede él gravarle al procesado con la tarea probatoria. Esa carga probatoria está destinada para el fiscal. En materia penal las presunciones siempre están a favor del procesado. Esto es lo que tiene que tener en cuenta el legislador. Luego, en las exigencias probatorias, se determina que el juez, a la hora de razonar respecto de la prueba, debe tomar a la presunción de inocencia como iuris statum, como presunción de iuris statum, que significa que admite prueba en contrario. Claro, la presunción de inocencia, se presume la inocencia de una persona hasta que no se pruebe lo contrario. ¿Y cómo se prueba? ¿Cómo se enerva la inocencia? Solo mediante la vigencia de una sentencia, la concurrencia de una sentencia que haga tránsito a efecto de cosa juzgada. Esto es lo que debe tener presente, se debe tener presente en las exigencias probatorias, y el juez debe tener presente a esa presunción de inocencia como una presunción iuris statum.
La doctrina española, la jurisprudencia española determina 4 momentos que están relacionados con la presunción de inocencia o el principio de inocencia. El primero, como ya lo habíamos dicho, más o menos está relacionado con la carga probatoria. La carga probatoria está dada para el órgano de persecución penal estatal que activa el proceso. Es decir, quien activa el proceso, quien activa la investigación y continúa con la instrucción, tiene la obligación de acusar. Tiene la obligación de acusar si encuentra méritos. La segunda es la que está relacionada con el principio de oralidad. La oralidad determina que en el juicio las pruebas se practiquen de forma oral, y claro, por efecto de la oralidad, también se trae al caso al principio de contradicción. Mediante la oralidad se materializa también el principio de contradicción. Significa que el juez solo está vinculado con las pruebas que se practican en la etapa del juicio. Sin embargo, la presunción de inocencia se manifiesta desde el comienzo de la activación del proceso, incluso en una actividad preprocesal, hasta que se lleve a obtener la sentencia que haga tránsito a efecto de cosa juzgada. Por esto es importante que solamente el juez solo se ve vinculado con las pruebas que se han actuado en el juicio, es decir, solo a estas pruebas que se actuaron en el juicio de forma legal, siguiendo un procedimiento legal, cumpliendo las formalidades, tendrán la oportunidad de en algún momento enervar la presunción de inocencia. La tercera es aquella que está relacionada con las pruebas obtenidas ilícitamente, es decir, determina que un juez no puede resolver una sentencia, una resolución con pruebas ilícitamente, con pruebas ilícitas, con pruebas violatorias del debido proceso obtenidas ilícitamente. Hace referencia a que la prueba obtenida ilícitamente tiene una consecuencia en la presunción de inocencia. Tiene una consecuencia en la presunción de inocencia. Se debe tomar en cuenta que frente a la ausencia de una cláusula de exclusión, porque lo normal es excluir la prueba que se ha obtenido ilícitamente, debe hacerse una interpretación. Y la interpretación más lógica conlleva deducir que la consecuencia es que frente a esa prueba ilícita se debe declarar la nulidad de esa prueba, pero sin afectar a la inocencia. Precisamente, la relación que tiene la prueba ilícita con la presunción de inocencia es lo que permite que se acepte la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Sin duda, la prueba ilícita frente al conocimiento que pudiera tener el juez de una prueba ilícita lo coloca en una situación compleja referente al tema que estamos tratando ahora. Otra característica es la consideración de la prueba la consideración de la presunción de inocencia como una regla de juicio para el tribunal juzgador, para la autoridad juzgadora. Esta tiene una relación con el hecho de que el procesado no puede llegar a juicio de una forma indefinida en cuanto a la conducta que refleja su culpabilidad. Es decir, el procesado debe llegar a un proceso, debe llegar a la etapa del juicio, no puede llegar a la etapa del juicio de forma indefinida con relación a la conducta que refleja la culpabilidad, y para que luego el juez, o bien tomando en cuenta las alegaciones de la acusación o la defensa, concrete la responsabilidad penal. Más bien todo lo contrario, el procesado comparece al juicio inocente y solamente se destruye la inocencia, como lo hemos dicho, mediante la concurrencia de una sentencia que haga tránsito a efecto de cosa juzgada. Aquí se plantean dos problemas. El problema frente a la prisión preventiva y el problema en cuanto al estándar probatorio que se requiere para condenar o para emitir un fallo más allá de la duda razonable. La primera, la prisión preventiva, claro. Sería contradictorio
reconocer en un proceso penal la prisión preventiva, porque como lo han dicho varios tratadistas, pero uno fundamentalmente Ferraioli en su obra Derecho y Razón, es que la prisión preventiva es un anticipo de pena. La prisión preventiva es un anticipo de pena. Este problema más o menos se resuelve de alguna forma, la Corte Interamericana lo ha resuelto de alguna manera. Existe el fallo de los hermanos Pegano Basso del año 2007, emitida para Uruguay, del cual recomiendo su lectura. En ese fallo se determinan las razones procesales para poder irrogar una medida cautelar de orden personal, desplegar la vigencia de una medida cautelar de orden personal. Pero claro, decíamos que el procesado comparece inocente al proceso, al juicio, y esa inocencia solo puede enervarse mediante la irrogación o la concurrencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué pasa entonces con la prisión preventiva? Si la prisión preventiva limita la libertad ambulatoria de forma absoluta, en esto no se diferencia nada con la pena. La pena lo que hace es limitar la libertad ambulatoria de forma absoluta. Y precisamente por aquello es que se considera como un anticipo de pena. Entonces, ¿por qué debe reconocerse en un proceso acusatorio que es el que comulga de mejor manera con un Estado constitucional de derechos y justicia, donde se reconoce el proceso penal como un proceso constitucional aplicado? ¿Por qué debe reconocerse la vigencia de la prisión preventiva? Por las siguientes razones. La prisión preventiva debe entenderse como una medida cautelar de orden procesal. Esto es importante. El poner tras las rejas o privar de la libertad a alguien antes de la sentencia, ¿verdad? Antes de la sentencia, o en su defecto, poner en libertad a alguien antes de la sentencia, nada dice respecto de la responsabilidad penal. Este es un fundamento para que se entienda de mejor manera que la prisión preventiva es eminentemente procesal. ¿Por qué es eminentemente procesal? ¿Y por qué no dice nada de la responsabilidad? Claro, porque solo responde a fines procesales. Si se ordena la prisión del procesado, no significa que por eso es responsable o por eso va a ser culpable. O en su defecto, si pongo en libertad, no significa que por esto es inocente. No tiene nada que ver. Solo el derecho penal en su parte material puede determinar la existencia del hecho punible y por tanto determinar la asignación de la pena a ese hecho punible. Eso es derecho penal material, no se debe confundir el derecho penal material con el derecho procesal. Entonces la prisión preventiva es eminentemente procesal porque persigue fines procesales. ¿Cuáles son los fines procesales? Y me parece que ya lo dijimos en la sesión anterior. Que el procesado o el presunto sujeto activo comparezca a juicio, cumpla con la pena y pague daños y perjuicios. La última de pagar daños y perjuicios está un tanto discutida en cuanto a que sea procesal. Pero esas son las razones por las cuales se debe ordenar la prisión. Y claro, ¿cuándo se ordena? Cuando esas tres razones, esos tres fines procesales, se advierte que pueden estar quebrantados o se vuelven endebles. ¿Y cómo se vuelven endebles? Cuando se advierte a su vez el peligro de fuga del procesado, ¿verdad? A su vez se advierte que la libertad del sujeto activo va a significar un obstáculo para con la verdad procesal y también la libertad del sujeto activo representa un peligro para el pasivo. Solo en esos casos puede desplegarse la prisión preventiva. Y con esto, claro, nos ha afectado a lo que se ha sostenido, al acervo que se ha sostenido respecto de la inocencia, que comparece inocente a juicio y la inocencia solo se enerva con la sentencia condenatoria ejecutorial. A mi juicio, considero que el razonamiento que hace la Corte Interamericana no es del todo absoluto, comparto más el criterio de Ferraioli. La prisión preventiva, la medida cautelar de orden personal, sí es un anticipo de pena, porque limita de forma absoluta la libertad ambulatoria, sin perjuicio de los fines procesales que persiga el proceso. Que el proceso tenga fines procesales es un punto aparte. Otro punto, y mucho más importante, son los derechos del procesado, que son intangibles. Bien. El otro problema que manifestaba es con relación al estándar probatorio. El estándar probatorio manifiesta, a propósito, antes de continuar, quienes quieran revisar
fallos expedidos por la Corte Interamericana respecto de la exclusión de la prueba, pueden revisar los siguientes fallos. Hay un fallo que se pronunció en el año de 1996, es de Martínez de Mejía versus Perú. Martínez de Mejía versus Perú en el año de 1996. Y otro es Figueredo Planchar versus Venezuela en el año de 1999. Esos son dos fallos muy interesantes que recomiendo la lectura, en los cuales se habla y se determina los parámetros de la exclusión de la prueba. Vuelvo nuevamente al tema que estábamos hablando. El estándar probatorio. El estándar probatorio con relación a dos temas. La una, la certeza. No olvidemos que debe haber una certeza fáctica y una certeza jurídica para condenar. Esa certeza solamente puede lograrse mediante la exigencia. Se exige para la certeza la concurrencia de prueba plena. En cambio, para el estándar probatorio, para emitir un fallo que sobreponga la duda razonable, es decir, que vaya más allá de la duda razonable. En este caso, la Corte Interamericana ha determinado que lo que tiene que hacerse es determinarse la imputación objetiva. Al determinar la imputación objetiva podría estarse enervando la presunción de inocencia, es decir, la autoría y participación, ¿verdad? Con la imputación objetiva determina la autoría y participación. En cambio, con la existencia de la prueba plena, para la certeza exige la prueba plena. La prueba plena. Hay otro fallo importante, en este caso emitido por la Corte Interamericana, es el caso Benavides. Caso Benavides, no me recuerdo exactamente. Cantoral Benavides, expedido por la Corte Interamericana. Este también es un fallo importante que lo pueden revisar, expedido por la Corte Interamericana, que tiene relación con la exigencia de la prueba plena para la certeza. Bien, hasta aquí hemos tratado el principio de oficialidad. Como lo había manifestado al comienzo de esta exposición, de esta intervención, el resto de principios lo van a desarrollar ustedes. Pero concretamente, estimo yo pertinente que hagan un desarrollo de los principios que se actúan en el juicio, los principios probatorios que tienen una relación directa con la prueba. Principio de inmediación, contradicción, principios que tienen que ver con la motivación, congruencia. Hagan un desarrollo de todos estos principios. Para la realización de este trabajo, ahora sí lo pueden hacer en grupos. Lo pueden hacer en grupos máximos podrían hacerlo hasta en grupos de 8 personas. De 8 personas porque son algunos principios. Por favor, háganlo de la forma más resumida, pero el hecho de que se haga un resumen no significa que se deje de lado todos los aciertos importantes que tiene cada uno de estos principios, la relación que tienen entre un principio y otro principio. Los trabajos los podrán remitir nuevamente a mi correo. Vuelvo a repetir mi correo, fausto3vasquez@hotmail.es. El tiempo o el plazo que tienen para enviar los trabajos voy a esperar hasta fines del mes de enero. Hasta los últimos días del mes de enero podrán ustedes enviar los trabajos. Para concluir, quiero tratar dos temas que me piden que los trate. Realmente uno de los temas que más me apasiona y que espero tratarlo en otra oportunidad. Ciertamente este medio, a través de la videoconferencia, hoy por hoy es uno de los medios que ha tenido un mayor reconocimiento en el mundo entero. Quisiera hacerlo, espero haya la oportunidad de que se logre llevar a efecto una exposición en un escenario en vivo, donde se trata el tema de la teoría general del delito. Me interesa tratar
los temas del causalismo, el funcionalismo, el finalismo, el postularismo, tratar cada una de las teorías, tratar cada una de las categorías dogmáticas del tipo penal, la tipicidad, la antijuicidad, la culpabilidad, analizar la teoría de la imputación objetiva, acción, relación causal, resultado, el riesgo permitido, el riesgo prohibido, todos estos temas que son sumamente importantes y que tienen que ver con la configuración de tipo penal, con la configuración de tipo penal. De hecho esa conferencia, que espero volver a tener la oportunidad de dirigirme a ustedes tratando este tema, será una continuación de la primera sesión, cuando tratamos del derecho penal en su parte general. Decía antes de culminar, voy a tratar dos temas, y lo decía que uno de los temas que me gustaría volver a tratar es este. Sin embargo, también hay otro tema importante que habíamos hablado de la evidencia directa e indirecta, esperaba tratarlo ahora, pero no se ha podido. Creo que habrá alguna otra oportunidad donde volveremos a tratar estos temas. Quisiera yo referirme a ustedes, concretamente a ustedes, y decirles que los temas que los hemos tratado el día de hoy, espero que de alguna forma haber aportado en algo a quienes están dedicados a la práctica del derecho penal sustantivo y adjetivo, o material y procesal. Los temas que los hemos tratado ahora en esta sesión, algunos de ellos son muy complejos. Entiendo la complejidad de estos temas. El derecho procesal penal implica una relación directa con el derecho constitucional, es decir, hay que tratar temas de derecho constitucional también para entender de mejor manera el derecho procesal penal. Sin embargo, en lo que a mí tiene que ver, de alguna forma he realizado ciertos esfuerzos, tal vez no sean los mejores esfuerzos, para poder desarrollar estos temas, pero lo he hecho con el mejor de los agrados, al tratarse de la Fiscalía General, institución en la cual mantengo muchos amigos, institución en la cual existen muchos letrados, operadores de justicia, que tienen mucha capacidad. Los conozco a muchos de ellos que tienen mucha capacidad para el desempeño de sus funciones y la materialización de todos estos temas que lo hemos visto ahora. Voy a referirme rápidamente a esto que me han pedido que tratara a través de este medio. Y es un tema que a mi juicio no tiene mucha importancia, pero sin embargo lo voy a hacer rápidamente. Está relacionado con las horcas caudinas. Y otro que sí es importante, que lo voy a referir, es la configuración de los tipos penales como el peculado, esos tipos penales que requieren de una condición objetiva de procedibilidad. Más rápidamente voy a advertir los problemas que tiene este tipo penal de la forma como se lo reconoce en el Ecuador, y que en algún momento podría llevar a considerarse la atipicidad de la conducta. Bien, ¿qué es la horca caudina? Se llama la batalla de las horcas caudinas. La batalla de la horca caudina. La horca caudina no es ninguna teoría. Hace referencia a una batalla de las horcas caudinas en el año 321 a.C. Se llevó a efecto una guerra entre los samitas y los romanos. El perdedor fue sometido a un acto de humillación. Debían pasar por bajo de unas lanzas, y para pasar sobre estas lanzas tenían que inclinarse. Bueno, es un acto de humillación. Esto en definitiva es una horca caudina. En algún momento, algún tratadista se le ocurrió utilizar esta expresión para referirse a la infranqueabilidad
de las categorías dogmáticas y ciertas barreras de protección del derecho penal. Las barreras de protección del derecho penal son infranqueables, se refería en ese sentido, y concretamente también se refería con relación al juicio de reproche que existe en la culpabilidad. Entonces se decía que, claro, si la oca caudina, traducido o aplicado a la teoría general del delito, a la exigencia o los requisitos que debe cumplir una conducta para poder considerarse como típica, antijurídica y culpable, a esas categorías dogmáticas tenían exigencias inquebrantables y a su vez su estructura sistémica, ¿verdad? Toma en cuenta una conducta ontológica, ¿verdad? Entonces lo que decía era que, claro, vienen a constituirse como una especie de orcas caudinas, pero en ese sentido de juicio de reproche hacia la conducta reprochable, hacia esa conducta que merecía una punibilidad, ¿verdad? Y a su vez también como una exigencia infranqueable, que esa conducta debe reunir los requerimientos que exigen cada una de las categorías dogmáticas: la tipicidad tipo objetivo, tipo subjetivo, la antijuiciedad formal, material, como ausencia de causales de justificación, y la culpabilidad en el juicio de reproche. Esto en definitiva, los del Cascalinas, creo que no merece mayor comentario. Bien, el último tema es el relacionado con la configuración del tipo penal de peculado. Yo creo que se debe tomar muy en cuenta la configuración de este tipo penal. No he revisado en la actualidad el nuevo Código Penal Integral cómo los está redactando, cómo está configurando el tipo penal, cómo está esa norma secundaria y esa norma primaria, ¿verdad? ¿En qué se debe motivar el sujeto activo, tomándose en cuenta de que se trata de un tipo penal especial? La cualidad de los tipos penales especiales es que identifican al sujeto activo como un intraños, y aquel que no reúne esas calidades como un extraños. Esto lo determina la doctrina: intraños y extraños. Estos tipos penales requieren de ciertos requisitos para poder perseguirlos. Ese requisito, como en el caso del peculado, el informe que presenta la Contraloría es una condición objetiva de procedibilidad, diferente a entenderlo como una condición objetiva de punibilidad. La condición objetiva de punibilidad nada tiene que ver con la procedibilidad. Es más, la condición objetiva de punibilidad es un punto aparte de la tipicidad, la antipicidad y la culpabilidad. La condición objetiva de punibilidad tiene una vinculación directa con una cuarta categoría dogmática que se quiere reconocer, que es la punibilidad, es un requisito de punibilidad. Tanto en el Perú como en la Argentina, ciertos tipos penales determinan como una condición objetiva de punibilidad es el monto de la lesión. Ahí tengo alguna reserva con relación a la lesividad del jurídico, que no lo voy a tratar ahora. Pero es importante advertir la problemática que conlleva el delito de peculado. Y esta problemática tiene dos momentos a mi juicio. La una, relacionada al informe que puede presentar la Contraloría cuando determina, a juicio de la Contraloría, determina que hay dos responsables en la consumación de ese tipo penal, por así decirlo. Luego, la Fiscalía irroga la instrucción y en la instrucción determina que hay tres responsables más. La primera pregunta: ¿pueden vincularse los tres responsables? No. ¿Cuál es el alcance que tiene el informe de la Contraloría frente a las novedades fácticas y jurídicas que encuentra la Fiscalía en la prosecución de la instrucción fiscal? Primer problema. Segundo problema: ¿es posible y es pertinente la flagrancia de tipo penal del peculado? Desde luego que sí, es posible. Entonces, ¿qué hacemos frente a la flagrancia del tipo penal del peculado? ¿Esperamos la concurrencia de la condición objetiva de procedibilidad? Si se defiende esa tesis, que frente a la flagrancia debe esperarse el informe de la Contraloría, se estaría defendiendo una tesis de la impunidad. Posiblemente se estaría defendiendo una tesis de la impunidad.
Y se estaría, ¿por qué? Porque se estaría negando la flagrancia del tipo penal y con ello la erogación o la discusión de la medida cautelar de orden personal y desde luego también la prosecución penal. Bien. Estos son los problemas que tiene que aclarar la legislación ecuatoriana. Estos son los problemas que tiene que aclarar el legislador ecuatoriano. Tiene que determinar con claridad meridiana la forma como se soluciona la prosecución penal de este delito de peculado. Tiene que determinar cuál es el alcance y vigencia de la condición objetiva de procedibilidad, vuelvo y repito, diferente y en un punto aparte a la condición objetiva de punibilidad, dos circunstancias completamente diferentes. Cuando se determine el alcance y vigencia de la condición objetiva de procedibilidad y determine el alcance y vigencia de las funciones de los órganos de persecución penal estatal, se estarán solucionando los problemas. Espero en algún otro momento poder tratar de una forma mucho más detallada y más amplia estos problemas. Pero de aquí les advierto las limitaciones y los problemas que conllevan en la actualidad la realización de la justicia en estos tipos penales. Bien, con ello doy por terminado a mi exposición. Agradezco a cada uno de ustedes por haberme honrado con su tiempo y agradezco a la Fiscalía General del Estado ecuatoriano por haberme tomado en cuenta para estas exposiciones que me place participar en este tipo de exposiciones y más tratando estos temas del derecho penal. Gracias a todos y buenas noches.